tenemos en nuestra cabina a Víctor Bisonó, Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio y director del Centro de Análisis para Políticas Públicas. Yo siempre valoro esa parte del rol político de Ito Bisonó porque se preocupa por darle contenido al debate político. Y eso es muy importante, porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿no?, en la comunicación y en la política. Buenas tardes. Hoy estás aquí por partida doble, por los aranceles de Trump y por el discurso del presidente Abinader anunciando 15 medidas para tratar de regular la presión de la inmigración haitiana en la República Dominicana. Sí, que tenías una declaración formal antes de nosotros empezar con las preguntas. No, primero agradecer la invitación y más que hacía mucho que no venía por aquí, que no te veía también. Placer estar también con Don Fafa y todos los demás. Y exactamente, tenemos dos temas interesantísimos. Don Fafa está medio radicalizado últimamente. Sí. Es que yo he insistido que en este país hay que hacer un esfuerzo de coordinación nacional sobre una línea temática que nos ayude a superar esto. Que ese presidente lo ofreció cuando era candidato. Y que ahora, cuando yo veo su discurso de Haití en un tema que nadie puede ignorar, lo pueden hacer como estos compañeros, cualquier reclamo. Pero el tema haitiano es un tema de primera importancia. Bien. Y él ha hecho una propuesta. Yo quiero que lo haga con la corrupción. Bien. Que lo haga con la educación. Que lo haga con la salud, ese tratamiento. Bueno, pero antes de entrar ahí, Fafa, la valoración de Ito Bisonó sobre el discurso del presidente ayer, que sorprendió a más de uno. A mí me sorprendió. El discurso no lo estaba esperando en esa dimensión. Antes de empezar con el tema del impacto que pudieran tener los aranceles de Trump en la economía dominicana. Como funcionario y como político y como dominicano, totalmente de acuerdo. Digo como funcionario porque soy ministro del presidente, pero como dominicano ahí están mis libros, son 5, y que recogen incluso los artículos que yo he escrito en torno al tema migratorio, porque no es solamente haitiano. Bueno, como miembro también del Instituto Duartiano de Número que soy, y también como dominicano, ¿verdad?, inquieto por una situación que no es solamente en República Dominicana. Si nosotros le damos un vistazo a cualquier continente, nos vamos a ver con la frontera de Colombia y Venezuela, cuánto han emigrado por ahí. Sí. Si nosotros vemos la frontera de México con los Estados Unidos, cuánto han emigrado por ahí. Si vemos la frontera de España, que es marítima, con Marruecos, cuánto han emigrado por ahí. Si nosotros vemos el conflicto de los Balcanes, ¿qué pasó allá? Entonces el tema migratorio y fronterizo de dos países, y más como nosotros que compartimos una isla, no es nada novedoso en las diferencias, sean étnicas, religiosas, de idioma, de principios, de lo que sea. Lo que hay que saberlo manejar y saberlo tratar. Que suben y bajan, sí, algunas veces, producto de que cuando la inestabilidad en Haití es mayor, ¿qué pasa? No se van a tirar mal, sino que hay una presión diferente. Cuando hay un conflicto allá y está todo cerrado, ¿qué pasa? Que el mundo entero llama al presidente de turno, llámese como se llame, y le dice, no, mira, dámele un canal para que esa gente pueda entrarle la comida, para que puedan entrarle la medicina. Son dinámicas, épocas y tiempos diferentes, pero es algo que nosotros venimos tratando desde nuestra independencia en el 1844. Entonces, claro que estoy 100% de acuerdo con estas nuevas medidas y algunas que van a reforzar, algunas que ya se habían comenzado. Hay algunas que plantean retos difíciles de alcanzar. Por ejemplo, la número 11 habla de, perdón, la número 11 no, la que habla de la número 13, dominicanización del empleo. Cuando hay que dominicanizar el empleo significa que los dominicanos no están haciendo esos trabajos. Porque si hay que dominicanizarlos, si son empleos, significa que los dominicanos migraron de ahí. Eso es como volver para atrás. ¿O cómo? ¿Cómo se dominicaniza un empleo? Bueno, tú como ministro de Industria y Comercio. Hay un planteamiento, por ejemplo, en la parte agrícola, que es donde hay más presencia y se puede decir que ilegal, porque no están documentados, aunque el Código de Trabajo, en su artículo 150, me parece, explica muy claro los procesos.
pero los procesos no se han llevado a cabo. También es una tarea que nosotros tenemos que asumir. Pero aquí cuando habla de dominicanizar, porque puede haber un proceso de interpretación. Cuando se habla de dominicanizar un empleo, ¿significa ajustarlo a la ley o que solo lo hagan dominicanos? Bueno, como las dos cosas juntas. Vamos a ver. Yo interpreto, y es lo que hemos estado discutiendo por un tema que todos hemos visto con el impedimento de la exportación del azúcar, por ejemplo, que el presidente... Que felizmente se liberó, ¿verdad? Felizmente se levantó esa imposición, que venga a saberse que a una empresa americana que se le puso, a las dominicanas no se le puso, que la hay dominicana en el mismo renglón. Estamos hablando de sustituir el corte manual por el corte mecánico. Entonces ahí se dominicaniza el empleo o ahí se minimiza. Ahí se automatiza. Estamos claros. Pero las dos cosas. Sí. Pero se lleva también a menor presencia de la mano de obra manual, que es donde están los ciudadanos que no tienen documento en este momento. Bien. Sí, ministro. Ya en el pasado ocurrió un hecho muy grande que transformó por completo las relaciones bilaterales entre Haití y República Dominicana, todo a raíz del canal, de la creación del canal aquí en Juana Méndez, ¿verdad? Pero la frontera se frizó por completo y se detuvo la comercialización entre ambos países. Eso, según estiman los economistas, se tradujo en millones y millones de pesos en pérdida para la economía dominicana y para los empresarios. Pero aparentemente no se ha logrado volver a recomponer como corresponde esas relaciones. ¿Cómo va eso? Si ya todo está bien o si aún hay problemas en ese sentido. Ciertamente, el presidente Abinader tuvo en un momento que cerrar la frontera, se blindó. No había comunicación, no había paso de ninguna manera. Luego, por eso decía ahorita que presiones internacionales llamaron a que hubieran canales humanitarios para llevar la comida, llevar las medicinas, llevar los hidrocarburos, para que pudieran manejarse en los hospitales, que pudieran manejarse en las instituciones bancarias, la zona franca, que son las únicas instituciones allá que tienen un registro formal y incluso de recaudación de los pocos impuestos y los salarios que se le pagan. Y comenzamos entonces a ver la frontera. Gobierno no había, ¿con quién tú te comunicabas? Militares no había, ¿con quién te comunicabas? Instituciones en los puntos formales de tránsito de las mayores cantidades de mercancías. Aduana, portuaria, ese tipo de cosas. Háblese de Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales. Sí, de aquel lado, cómo tú tenías una sola dirección para conversar con ellos. Bueno, llame al director de aduana de Haití para que le diga a cada punto. Eso no existe. Allá cada punto lo controla el que está ahí presente. Ahora, ¿cómo pudimos nosotros mantener abierto ahora el comercio? Con los empresarios, con los comerciantes. Empresarios y comerciantes que tienen... haitianos, en este caso, de allá, y dominicanos. O que se fían, que se conocen, que se venden. ¿Quién trabaja con este producto? ¿Quién trabaja con el otro? O sea, que no es comercio formal, como dice el Código de Comercio, sino que es intercambio. No, es formal. Lo que no es de Estado. Lo que no hay del lado de Haití con quién interactuar. Pero entonces, nosotros pagamos impuestos en Haití por el intercambio comercial. Bueno, prácticamente no, porque nosotros lo que hacemos es que exportamos. Lo que pagan impuestos allá cuando los reciben. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una dinámica del lado dominicano, donde tú manejas a estas personas que vienen, por ejemplo, a Dajabón, y que van y regresan el mismo día. ¿Quiénes no se quedan? ¿Quiénes venden de este lado? ¿Y las tarifas se pagan? O sea, cuando estamos hablando de las tarifas aduanales. Ese es un tema. Las tarifas. Bueno, es que de este lado no hay tarifa. Porque de este lado no se le cobra impuesto a la exportación, sino es de aquel lado. Y ese es el interés y el manejo de aquel lado. De este lado lo que hay, por ejemplo, hoy estuvo cerrado el mercado de El Paso en Elías Piña. ¿Por qué? Abierta la puerta sin ninguna novedad, porque los que cruzan de este lado se niegan un día sí, 5 días no, a pagar el servicio migratorio o el servicio que tienen que pagar de inspección, bueno, lo que sea. Ya. Entonces eso depende también quién está en control de aquel lado. ¿Qué cabeza está pensando? ¿Qué líder de los camioneros? ¿Qué líder de los tricicleros? Porque se mueven mucho unos motores con 3 ruedas. La motoneta, la famosa motoneta. Pero yo le puedo enseñar a ustedes aquí
porque es parte de lo que recibimos. Vamos a ver si ya lo tengo a esta hora. Si no, veremos el de ayer. ¿Un informe diario? Correcto. ¿De qué? De lo que pasa en cada frontera. Sí. ¿En términos comercial? En términos de movimiento, todavía no han cerrado, pero lo que le quiero enseñar con esto es que hay una dinámica comercial. Vamos a ver, te lo enseño a ti. Mira, por ejemplo, esto fue ayer, ¿verdad? Dajabón. Sí. Total de entrada, 402. ¿Cuál entraron? 16 camiones, 8 camionetas y 378 motores. Entonces, ¿cuántos salieron? 15 camiones, 382. 11 camionetas y 356. Hay un fallo ahí. No, hay un déficit. Se quedaron un par de este lado. Y a veces se quedan de aquel lado. Sí, quedan de aquel lado. Todos los días. Cuando tú cierras, se quedan adentro. Entonces, gracias por la confianza del mercado. De darnos acceso a esos datos. Por ejemplo, materiales de construcción. Ajá. No pasaron no cemento, pasó nada. No pasó varilla, no pasó asfalto, no pasó combustible. Y así tú ves Pedernales. Supuestamente. Entró un camión y entraron 31 motores. Mira, motonetas, son trimotos. Exacto, salieron 1 y 31. ¿Y cuál es de ese informe? Y así de cada... recordemos que esto es domingo, por eso hay tan poca actividad. No, yo sé, digo, de ese informe, ¿qué es lo que más entra y sale dentro de esa dinámica? Bueno, son camiones y camionetas, sí. Porque son... ¿Pero qué traen? ¿Qué llevan? No, de todo. Es Nosotros increíble. Somos el principal proveedor de Haití. Eso, casi lo único, porque en estos días el Ministerio de Hacienda de Haití dictó una resolución que para ellos tener más control de lo que entra... solo por agua. Solo por agua. O sea, pero lo que iban a importar... productos dominicanos siguen pasando por la frontera, pero lo que iban a importar, por ejemplo, si viene algo de Brasil, de los Estados Unidos, solo de Canadá, solo por Canadá, por agua. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por cuál puerto? ¿Tienen el control del puerto? Bueno, ¿en qué almacén lo depositan? ¿Tienen almacén frío o seco? Bueno, ¿cómo lo sacan del puerto? ¿La calle está habilitada? Bueno, ¿cómo lo distribuyen? ¿Están en capacidad para distribuirlo puerta por puerta o solamente? Es prácticamente imposible con algo que nosotros a veces no valoramos porque no tenemos la información completa. ¿Qué línea marítima va a ir a llevar X número de furgones un día? Porque la otra semana no sabe. No, los barcos y las líneas marítimas se mueven igual que la ruta de guagua o de carro público. Igual no más. O de que no, yo voy a ese punto porque estoy recogiendo todos los días 100 furgones y entonces lo apeo en Miami o lo apeo. Pero si no tengo nada que buscar ahí, pues sencillamente no voy. Entonces, eso va a hacer que siempre sea el paso por República Dominicana. Ministro, con la decisión del presidente Donald Trump el choque de un remesón a nivel global de las imposiciones arancelarias. Escuché en estos días, conversaba en estos días con Fabricio Gómez Mazara y dio el siguiente titular. RD salió en coche con lo que se le puso a República Dominicana. ¿Qué positivo tiene? ¿Tiene algo positivo? ¿Cuál es el más principal desafío de ese arancelario 10%? Fíjate, nosotros y nuestro equipo técnico está muy claro y las principales autoridades que nosotros no podemos fijar posición. Y no podemos fijar posición porque con relación a qué es que estamos mejor. Nos ponen un 10% y estamos mejor. Y entonces si tú lo miras con Canadá, por ejemplo, con Canadá y con México, que no le pusieron nada. No le pusieron nada. Entonces el aguacate de aquí, 10% y México 0. ¿Estamos mejor? Sí, pero el azúcar de... Lo de México es definitivo, ¿no? Bueno, pero está amenazando con un 25%. Está bien, pero no lo tiene. No lo tiene. Al final uno no sabe qué va a hacer Trump. Pero fue porque mañana en la mañana puede ser que él diga, está todo echado para atrás. Posición anterior. Entonces, esto primero hay que ver, porque hay 3 ejes que los Estados Unidos han dicho que es lo que han tomado en cuenta para hacer esta medida. Primero, la balanza comercial con qué país. Bueno, con Japón, que es socio de los Estados Unidos, la tienen negativa, te pongo impuestos. Y le pusieron el 34, ¿verdad? Con Suiza, que es mi aliado, tengo la balanza, te pongo impuestos. Bueno, con China, que es mi competidor, no vamos a decir que enemigo, aunque las guerras ahora son comerciales, te pongo impuestos. O sea, son 34 2, a China. ¿verdad? No más. Y hay 24. Y hay otra tercera, que es el cumplimiento de algunas medidas que tienen que ir avanzando.
Entonces, nosotros estamos haciendo un levantamiento. El presidente dijo que salimos en coche porque nos pusieron un 10. Lo que se van a ganar la balanza comercial. No, Fabricio Gómez Mazara. No, el presidente. ¿También lo dijo? Claro, el presidente dijo pues que le fue bien porque le pusieron un 10, que es el arancel más bajo. Bueno. Y se van a ganar ese día cuando vengan las... Yo no vi donde el presidente lo dijo. Yo lo busco aquí. Él lo dijo luego del desayuno que hizo la Él no lo saludó, sino la semana pasada. Yo estaba ahí. Que tuviéramos yo estaba ahí. Cuando le preguntaron. Yo estaba presente, exacto. Entonces, lo que estamos es hoy recogiendo toda la información del alcance a todos los sectores. Rubro por rubro. Por ejemplo, las medidas contemplan que si el producto que tú estás exportando tiene más de un 20% de materia prima americana, eso se descuenta del 10%. Okay. Perdón, por ejemplo, ministro, aquí a CNN en español, entre comillas, citando al presidente, estamos en una posición relativamente ventajosa en relación a los demás países, dijo el presidente de la República al reaccionar sobre la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer un arancel de 10% a los productos. Eso no es que estamos bien. No. Entonces, en una posición relativamente de ventaja frente a los demás. Que no estamos tan mal como los otros. Bueno, pero yo lo que le quiero decir con esto, el viernes pasado tuvimos una reunión en Cancillería con el canciller, que es el que tiene que dar, ¿verdad? Claro. Liderar la ministro misión de Industria y Comercio y Hacienda. Sí, nosotros porque además de que estamos en Industria y Comercio, por el tratado del DERECAFTA, el ministerio es el que tutela, lo gestiona, lo sigue. Entonces, y Aduana y DGI estuvieron presentes. En esa comisión estamos levantando toda la información para prepararnos. El canciller está haciendo la debida diligencia a ver, porque esa es otra cosa, con quién es que tenemos que hablar, quién es que maneja las medidas. El hijo de Trump, que pone un Twitter, el que llegue primero va. ¿Cuál es tu homólogo allá? El ministro de Comercio. Y él no está participando. Bueno, no es de lo que ha estado. Entonces, pero sí es USTR y sí es el Departamento de Estado. Entonces, esas son tareas que nosotros tenemos que ir con pie firme para defender los intereses nacionales y para defender la producción nacional. Ministro, ¿y el arroz? ¿En qué quedaron con el arroz? Ese va a ser un desmonte y es un tema muy importante para nosotros. Se hizo el desmonte. ¿Y qué ha pasado entonces? Nada, no ha pasado nada. En ese punto no tenemos ninguna luz Jonathan, prendida. Estamos conversando con el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, además uno de los líderes políticos del país más importante. Usted tiene, Ito, conexiones en todo el mundo con la línea de pensamiento que usted profesa y ejerce en la política nacional e internacional. Y permítame entonces que le pregunte cómo usted ve, volviendo a Haití, que está todo vinculado ahora mismo con la economía dominicana, la posibilidad de que la comunidad internacional de alguna manera termine de cumplir lo que tanto se ha prometido, de ayudar a Haití a darle algún orden institucional para que se pueda recuperar su economía. Mira, definitivamente y lamentablemente, situación de Haití es una situación muy compleja, porque el que tiene el músculo para intervenir a Haití y tener una especie de plan Marshall, que es lo que yo considero que debe de hacerse con todo el respeto de las autoridades haitianas, más bien estoy hablando porque creo que de esa manera se puede ayudar. Entiendo que es un país independiente, que tiene sus propias autoridades y su propia manejo, pero yo creo que necesita el acompañamiento, porque en este momento las bandas criminales lo tienen ahogado. Y esto lleva tiempo, inversión, formación, escuela, para poder formalizarse. Mientras tanto, va a ser muy, muy difícil y muy lento que recobren la normalidad, lamentablemente. Cristal. Ya quiero volver igual a las medidas del presidente y una que habíamos debatido antes de su llegada, y es donde se hará un protocolo para los migrantes en los hospitales, para recibirlos. Usted ha hablado mucho sobre esa parte humanitaria y ese, digamos, respaldo o apoyo de algún modo logístico que le hemos dado. Esa es la medida número 11. La medida número 11, como José señala. Entonces, ¿realmente el país está preparado para ejecutar una medida como esta? Bueno, veámoslo primero, la raíz de la medida. Nosotros, aunque el sistema hospitalario ha ido avanzando en República Dominicana, por ejemplo, yo conozco varios de los patronatos que están acompañando a los hospitales y los hospitales que se inauguran cada vez más, y además
Los hospitales son un sistema que hay que estarlo actualizando. La máquina de rayo X que tiene 10 años ya no funciona. Tú no encuentras repuesto, tiene que estar invirtiendo. Entonces, tiene que comprar ambulancia, tiene que pagarle bien a los médicos, tiene que... Una dinámica permanente. ¿Tenemos nosotros los recursos para servirle a los 11 millones de dominicanos una buena salud? Yo diría que nos falta mucho todavía. Entonces la pregunta es, ¿cómo le dedicamos el 30% de nuestro presupuesto a una población extranjera que también tiene necesidad? Eso no está en discusión. Entonces yo creo que la responsabilidad del gobernante es decirle, no, los dominicanos primero. Entonces sería como que vivan aquí trabajando, pero cuando se enfermen se vayan a atender a Haití. No. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho o lo que voy a terminar diciendo es que el extranjero que vive aquí, sea americano, mexicano, venezolano, chino, japonés o haitiano, cuando vaya a un hospital, presente su seguro convalidándose con el SENASA que tiene el dominicano. Es que no le dan seguro. Bueno, pero entonces no puede estar en Yo digo, aunque trabajen en una... Por ejemplo, el hoyo de Friusa es una expresión del auge del boom de la construcción, pero los que viven en el hoyo de Friusa no tienen la cobertura de riesgo laboral. Entonces trabajan, pero no tienen la protección. Es una acción que tiene que tener consecuencias. El que quiera tener aquí un trabajador de lo que sea, entonces le tiene que garantizar su seguro de salud y le tiene que garantizar algunos gastos dentro del sueldo que le va a pagar. Negar la salud no es una contradicción y una negación de los derechos humanos. El derecho a la salud. Bueno, aquí hay una... es de los humanos, no es del dominicano o del haitiano. Y fundamental. Eso es una discusión interesante, pero yo considero, vuelvo y te digo, que cuando cualquier ciudadano vaya a un hospital, tiene que presentar algún tipo de documento, tiene que presentar algún tipo de seguro. Aquí hemos ido avanzando. Se comenzó con el seguro SENASA. Había una población, se extendió ahora. Ya y el mismo SENASA tiene básico y tiene... Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y la decisión tiene que ser cumplir primero con los dominicanos. Y para eso estamos los que administramos la cosa pública. A usted lo ponen ahí para tomar decisiones. ¿Con quién usted tiene un compromiso? Con los dominicanos. Bueno, pues con los dominicanos primero. El desafío sería del Ministerio de Trabajo, que no permita que un trabajador inmigrante forme parte de las relaciones de producción si no tiene un contrato formal. Porque si se cae de un andamio pegando blow, ¿a dónde va? Bueno, ya es un caso de emergencia. Lo que no podemos nosotros... Puede ser recurrente. Sí, pero es recurrente en la construcción. No podemos ir a los extremos tampoco. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de un extremo. Estamos hablando de que no sea un uso y costumbre venir a República Dominicana porque aquí te atienden y tú tienes lo que te da la gana. Fafa. Mira, dos cosas. Yo creo que la dimensión del tema haitiano se comparte aquí como un gran problema. Y no había sido enfrentado con una visión de intención global como lo representa el discurso, que yo saludo. Yo quisiera ver eso con la corrupción, con la educación, con la justicia, porque el gobierno está comprometido con hacer esos cambios. Pero en este caso de Haití está abordando en primer lugar la relación con los haitianos porque hemos perdido el mercado agrícola y el mercado de la construcción. A recuperar la producción del campo. Pero que lo hemos perdido, pero es que yo veo los informes, los informes que decimos que somos líderes regionales. Pero con perdón, hemos perdido que el campesino nuestro sea el que genere la producción agropecuaria. ¿Tú puedes ser indiferente como gobierno a eso? No. El otro problema que yo quiero que tú veas es este. Los dominicanos tenemos con Estados Unidos la mejor relación que hemos tenido en toda nuestra historia. ¿Cómo va a ser? A pesar de haber sido invadidos 2 veces por ellos, nunca tuvimos el chance que nos da la remesa. 10.000 millones donados y 2, el incremento del turismo. Ahora aparece Trump con una reformulación. El desafío de los dominicanos es que la visión tradicional de sometimiento a la voluntad norteamericana ahora mismo tiene una excusa. No podemos cerrarnos frente al nuevo BRICS, frente a Rusia, frente a China, frente a la India. Y si nosotros mantenemos la relación con Estados Unidos y abrimos la puerta a los otros, tenemos todas las posibilidades de superar este momento. ¿Qué tú crees?
Fíjense, lo primero es que en esto hay que... Interesante jugar a dos bases, está planteando Fafa. Pero de mucha experiencia. Juguemos con las dos bases. Lo primero es que ni siquiera Duarte tenía una posición anti-haitiana. Exactamente. Yo admiro al pueblo haitiano. No es anti nada, es pro-dominicana. Es lo mismo que nosotros no somos pro-americanos, nosotros somos pro-dominicanos. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un espacio donde muchos de nuestros campesinos o trabajadores han dejado abierto porque se han trasladado a la mecanización, a las ciudades, a manejar los carros, han emigrado y entonces eso se ha ido ocupando con otros que están dispuestos a cubrir esa necesidad. Entonces nosotros tenemos que hacer un proceso. Por eso el presidente, además de hablar de esta medida, ha dicho, vamos a pagarle mejor también al trabajador dominicano, al que trabaja aquí. Y lo otro, solamente estoy totalmente de acuerdo con usted, con las posiciones de los americanos y de abrirnos al mundo, es que hoy día se habla mucho de República Dominicana todavía de tiempos, de décadas atrás, sol, arena y palma. No. El 67% de nuestra exportación es de la industria dominicana, es de lo hecho en República Dominicana, es de la zona franca y de la industria local. El 67%. Y el resto, hay una gran parte que es minería. Entonces, a eso hay que ponerle atención. Porque los Estados Unidos, después del COVID, se dieron cuenta con la mano en la cabeza de, no tenemos chip. ¿Y dónde lo buscamos? Pero eso está lejísimo, esa gente no va a poder llegar aquí. Porque si tú lo produces en República Dominicana o en Puerto Rico o en Panamá, atanado te lo llevan o lo empujas y lo lleva a la corriente. Exagerando. Nearshoring. Pero exactamente. Pero Taiwán aquí. Sí, está bien, pero es una necesidad de los Estados Unidos. Entonces después se dieron cuenta que pelearon dos países y se puso peor el asunto. Y después se dieron cuenta que se atravesó un barco en un canal y ahí no había ni guerra ni pandemia y también se pusieron carísimos los furgones, los fletes y el encadenamiento. Entonces están diciendo, bueno, hace mucho, porque fue Trump que comenzó con el América Primero, Trump no, la doctrina Monroe del siglo XVIII, América para los americanos. Pero se dieron cuenta de que tenían que tener su suministro, siendo el país que mueve la economía, porque son los consumidores más grandes. Los americanos no ahorran. Los americanos, desde que tienen 2 cheles en los bolsillos, salen a comprar una chancleta, un polochero, un teléfono nuevo. Salió el modelo nuevo de algo, ahí van a comprarlo. Entonces, tienen que tener la seguridad del suministro. Y ahí estamos nosotros porque Dios lo dispuso así. Bueno. Cerca a 2 horas de vuelo aéreo, a 3 de navegación, con buenos puertos, con buenos aeropuertos, con un capital humano dispuesto a trabajar y joven. Porque tú dices, bueno, Costa Rica compite con nosotros. Sí, Costa Rica compite con nosotros, pero tiene la mitad de la población. No puede crecer más. Nosotros sí podemos seguir creciendo. Y por eso yo insisto que aquí lo que tenemos que cuidar, independientemente de la alternabilidad democrática que decide el pueblo en una votación, es la estabilidad social, la estabilidad política y la estabilidad y la garantía jurídica, porque el dinero es cobardísimo, el dinero no va donde hay problemas. Por eso se va de Nicaragua, por eso se va de Guatemala, de Honduras, de Venezuela, se va de cualquier sitio donde tiene riesgo. Bueno, tenemos que hacer un compromiso comercial. Tenemos un compromiso comercial. No me deja la pregunta. Déjala en el aire, no hay problema. Entonces estamos viendo ahí Ito Bisonó, ministro tal. ¿Cómo que tal? Ministro de Industria y Comercio, es una vaina, una un plato. Pero que está ejerciendo su ejercicio público. Y él está como ministro aquí, ¿oíste? Sí. ¿Quién es en llave mío? Está bien, pero hermano, dale la pregunta. Oye, perdimos a Lito Bisonó candidato a la presidencia ya. Venimos con eso y con la informalidad o formalidad de los chinos, porque el discurso parece solamente contra los haitianos. Y las pymes. De Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio. Y hay 2 preguntas que se quedaron en la mesa, ¿no? El tema de la formalidad o no de la comunidad china en República Dominicana, que está liderando prácticamente un sector importante del comercio. El tema de la cesantía y el tema gravemente. Si perdimos ya al candidato presidencial Ito Bisonó. Bueno, por orden, ¿verdad? Esa déjala de último, por favor. Fíjate, el tema de, como aquí se le llama popularmente de los chinos, es verdad que hay una presencia importante en los últimos años
y que debemos de darle seguimiento como a cualquier otra importación. Eso no tiene un matiz de nacionalidad tampoco, así como hablábamos ahorita de los haitianos. No puede ser que en el comercio tú digas comercio chino, sino comercio formal o informal, no importa de dónde venga. Y hay que darle un seguimiento a ver qué es lo que pasa, cuáles son las quejas de los otros comerciantes, principalmente del productor o el comerciante y las asociaciones dominicanas. Y ya en eso se está, no sé si vieron que aduana está haciendo una serie de revisiones, la DGI está haciendo unos levantamientos, nosotros estamos también haciendo una serie de estudios que estamos concluyendo por la variación de precios y seguimiento de trazabilidad, y es algo que no sucede solamente en República Dominicana. En Perú hay un modelo que hubo que ponerle atención, en España hay un modelo que tuvo que ponerle atención con la presencia china, que pareciera también ser con una visión de relocalización de este tipo de comercio. Lo otro de la cesantía. Cesantía y anticipo, que ahogan las pymes. Es posible que las empresas grandes la soporten sin problema, pero el anticipo y la cesantía a las pymes lo ahogan. ¿Qué con eso? Nosotros cuando llegamos, con el plan que llegamos al ministerio, fue muy claro. En época difícil nos asociamos a alianza público-privada para poder insertarnos en la grande extensión de plataformas, y luego contratamos con el Banco Central una encuesta que duró 2 años haciéndose el levantamiento, 400,000 entrevistados, y el 89% de nuestro tejido, como yo creo que es el resto del mundo también, son pymes. Pequeñas, medianas, en el rango de las diferentes categorías. Entonces, el presidente Abinader insiste mucho en que al emprendedor, que es el pyme pequeño, sí, hay que apoyarlo, darle seguimiento y ver cómo se sostiene para que se pueda estabilizar y permanecer. Y por eso, en aquella reforma que se sometió hace un año, que no pudo ver la luz, casualmente, sí, se incluía el quitar el anticipo, y a las medianas y las grandes, bueno, pues prorratearlo. Incluso a los emprendedores que no tuvieran ninguna carga tributaria que le fuera barrera para ellos poder salir adelante. Pero eso por ley. Eso fue una ley que se impuso aquí en un periodo de 10 años atrás. Pero 15, tiene mayoría en el Congreso, lo pueden hacer ahora. Bueno, pero a eso me refiero. Se sometió ya estamos una terminando, reforma. Ya estamos terminando, Fafa. El Banco de Reserva creó un departamento para las MIPYMES, sí, con una oferta de bajarle el interés frente a los otros, sí, en una acción del gobierno que tiende a propiciar la iniciativa de los pequeños negocios. Así es. Sin antecedentes. A través de Promipyme también se llevó de 14,000 que encontramos la cartera a 25,000 millones, que casualmente el 65% se destina a mujeres, y también... ¿Pertenece Promipyme al organigrama del ministerio? Nosotros lo tutelamos, ciertamente. Sí, así entonces, es. El Banco Central, don Fafa, como usted muy bien señala, ha liberalizado miles de millones de pesos a los bancos comerciales privados para que lo enfoquen directamente con tasas especiales la última vez a las pymes. Que tú te hiciste un afiche? Espera un momento, porque Kramer insiste en el tema electoral. Fue en el 2016. Sí, ya sé. Yo fui 4 veces diputado. ¿Cuándo vuelve a ponerte en afiche entonces? Mira, yo... vamos a ver, que nos queda un minuto. Vamos a hacerlo ahí. Yo la verdad que practico lo que digo y en lo que creo. La mejor tarjeta que puede tener mi partido, el PRM, para llevar un candidato, cualquiera que sea, es un buen gobierno. Es un apoyo al presidente Abinader para que se consolide este gobierno en un segundo mandato como una transformación real. Después de ser Rosario, vas a renunciar a la candidatura a la presidencia. No, yo le digo que tengo una formación social cristiana y no me le niego a la providencia. Hay que esperar su momento. Bueno, señores, gracias a Hito y gracias a todos ustedes en el panel y gracias sobre todo a la audiencia. Hacemos el cambio y lo dejamos con Jochi Santos y su equipo del mismo golpe.